Y ahora vamos a terminar ya. Quiero agradecerles sobre todo la actitud de ustedes, respetuosa y encantadora, lo bien que han escuchado, lo bien que han soportado cosas que les gustaban y cosas que no les gustaban. Y vamos a terminar con una selección de textos taurinos, anti y protaurinos, que van a leer Emilio Uale, nuestro ya conocido en Letras en Sevilla y amigo, actor y bombero, porque Emilio es un bombero que es actor, pero se gana la vida como bombero, precisamente, y Jesús Vigorra. Van a estar con ustedes y con eso ya terminaremos. Gracias otra vez a todos. Para saber lo que valga moralmente o estéticamente el toreo, tendremos ante todo que entenderlo. ¿Y cómo podremos entenderlo mientras repugne a nuestra sensibilidad, si nuestra sensibilidad se opone confusamente a ello? Los que, pretextando esa exquisita sensibilidad, se niegan a su entendimiento, podrían presumir de lo que quisieran, de todo, menos de entendimiento. José Bergamín. Les respondo con una pregunta, la que hace el toro ensangrentado al matador en una viñeta de El Roto. Maestro, ¿por qué no lo hablamos? Los toros y la infancia. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Por influjo de aquellos recortables, el niño que fui entonces quiso ser torero de mayor, o sea, andrógino, cosa que no he logrado con el tiempo. Estos breves recuerdos de mi infancia constituyen mi más profundo vínculo con la fiesta sagrada de los toros. Luis Alberto de Cuenca. Aquel niño que fuimos muchos de nosotros, se llenó los ojos y la memoria con el espectáculo fascinante que se desarrollaba en el albero. De la mano del abuelo, aquel niño aprendió en las plazas de toros algunas cosas útiles sobre la vida y la muerte, sobre el coraje y la cobardía, sobre la dignidad de hombre que arriesga y la del animal bravo que lucha hasta la muerte. Arturo Pérez Reverte. Y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Manuel Machado. Soy hija de torero y sé que las cosas no son simples. Como muchos matadores, mi padre adoraba a los animales y yo fui una buena aficionada hasta que crecí por encima de mi ceguera cultural y pude ser consciente de la carnicería, porque eso es crecer. Esa sensibilidad va unida al desarrollo de la civilidad. Rosa Montero. Familiarizados desde la infancia nuestros ojos y oídos a esta violencia, recibimos con indiferencia y aún con risa estas impresiones y no llegamos a internarnos en el justo horror que este brutal espectáculo debiera inspirarnos. José Clavijo y Fajardo. Nos enseñaron de pequeños que las corridas de toros son muy divertidas y lo repetimos como una verdad indiscutible, pero que lo repitan luego nuestros hijos. Ningún español ha podido formarse un concepto propio y racional de esta fiesta. Muy pocos recuerdan cuándo vieron la primera corrida. Nos llevan a los toros muchas veces antes de saber hablar. Luego, la parodia de esta diversión constituye uno de nuestros juegos infantiles. Total, que cuando empezamos a darnos cuenta de lo que nos rodea y a querer explicarnos sus causas y virtudes, el respeto al circo taurino y la fe en sus delicias están ya anclados en nosotros como algo anterior que escapa a todo razonamiento y toda crítica. Vicente Blasco Ibáñez. De la naturaleza del toreo. A las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. El toro herbívoro convertido en fiera por el hombre.
El toro y el caballo hermanados en la pradera. La desgracia del toro son sus cuernos. Luego es el hombre. Blas Infante, padre de la patria andaluza. En la actualidad prolifera una cierta moda oportunista, vagamente naturalista, vagamente compasiva, vagamente verde, vagamente victimista y sobre todo completamente ignorante tanto de la naturaleza animal como de la realidad de las corridas de toros. El toro de Lidia es un animal bravo, lo que significa que es por naturaleza desconfiado, taciturno y agresivo. ¿Sería más conforme a su bravura y a la propia naturaleza del toro vivir esclavizado por el hombre y morir en el matadero como un buey de carne? Francis Wolff. Todos los problemas de la corrida vienen de que su planteamiento se basa en fingir un combate que no existe. Dos no se pelean si uno no quiere, y el toro nunca quiere pelear. Al salir al ruedo, siguiendo su tendencia natural, el toro se quedaría quieto o se volvería de cara a la puerta cerrada. A fin de evitarlo, se le clava la divisa, un doble arpón que se hinca en sus carnes para despertarlo y provocar una agresividad de la que carece. Jesús Mosterín, antropólogo. La fiesta es el espectáculo más bello y perfecto que han creado los españoles. Los partidarios de su abolición son tontos. Se lo dije a un joven animalista y faltón a la salida de la plaza. Defendéis los toros, pero si alcanzarais la abolición, lograríais lo que no consiguió Hitler con los judíos, exterminarlos, porque para leche o para carne hay otras razas y más baratas. Francisco Brines, poeta. Yo no alcanzo a entender qué placer puede haber en matar a lanzadas y cuchilladas a una res de quien ningún mal se espera. Y si algún mal hacen los toros durante la corrida, la necesidad y la desesperación es lo que les obliga a hacerlo. Gabriel Alonso de Herrera, en su libro Obra de Agricultura de 1513. Si se suprimen las corridas de toros, muchas de estas tierras hoy destinadas al toro de Lidia se entregarían al uso de la agricultura intensiva o industrial. Gracias a la presencia del toro de Lidia, estos espacios son auténticas reservas ecológicas de incomparable riqueza de flora y de fauna, jabalí, lince, buitre, cigüeña, etc., similar a la de los grandes parques naturales protegidos. Francis Wolff. Sensibilidad, insensibilidad. A las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. ¿Qué sensaciones puede excitar en los ánimos del público la fiereza del toro, la herida del caballo y el golpe que ha sufrido el torero, sino la inhumanidad, crueldad y furor? La primera vez que se asiste a una fiesta de toros, o es preciso tener entrañas de pedernal para ser insensibles, o se ha de excitar nuestra compasión. La frecuencia de verlas endurece el corazón y hace que, familiarizados con la sangre, perdamos el horror que debía inspirarnos su vista y casi desconozcamos los sentimientos de piedad. Familiarizados desde la infancia nuestros ojos y oídos a esta violencia, recibimos con indiferencia y aún con risa estas impresiones y no llegamos a internarnos en el justo horror que este brutal espectáculo debiera inspirarnos. José, Clavijo y Fajardo. El toreo es acción y espectáculo de pura, exclusiva inteligencia, de apurada sensibilidad. Acuso a los toros de que agotan toda la sensibilidad nerviosa de que disponen los españoles, y devorando y abrasando su sangre, como la devora y abrasa un vicio, un hábito desordenado, les deja fríos e inertes para todo lo demás. No solo para lo conveniente, sino también y en primer término para lo bello, para los goces de la imaginación y de los sentidos mismos. Pueblo que se entrega a los toros completamente no volverá a enriquecer las artes como las enriquecimos nosotros en los siglos que pasaron. Emilia Pardo Bazán. ¿El público? A las 5 de la tarde, en las esquinas, grupos de silencio, a las 5 de la tarde.
En lugar del cartel de "no hay billetes" que veo a la entrada de la plaza, preferiría ver este otro. El que no sepa geometría no puede entrar. José Bergamín. No son un juego, un simulacro más o menos alegre, más o menos estúpido, que responda a una actividad de lujo como los juegos de los niños o los deportes de los adultos. Tampoco un ejercicio utilitario como el de abatir reses mayores en el matadero. Menos un arte, puesto que nada hay en ellas de ficticio o de imaginado. Son especialmente un sacrificio. Con el toro no se juega, puesto que se le mata, sin utilidad aparente, como si dijéramos de un modo religioso, en holocausto a un Dios desconocido. Antonio Machado, en su Juan de Mairena. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. El inmenso y cobarde público, el canalla de 14.000 cabezas que en las horas de la tarde dedicadas a la digestión celebra la agonía de las malas, noble de las bestias, pide a gritos nuevos caballos para contemplar sus chorizos colgantes que expelen sangre oscura y boñigas sueltas, e insulta a los hombres que instintivamente huyen de la muerte mientras paladea la villana y cruel voluptuosidad de contemplar el peligro desde un lugar seguro. Vicente Blasco Ibáñez. En la plaza parece que todos acuden orgullosos de manifestar que no tienen entrañas y que en su recreo es pasear sus ojos en sangre y ríen y aplauden al ver los destrozos de la corrida. Mariano José de Larra. El juego inteligente del toreo no puede andar entre los bobos. Es juego imaginativamente racional, enigmático, verdadero, cruelmente perfecto, luminoso, alegre, inmortal. José Bergamín. ¿Valentía o cobardía? A las 5 de la tarde, ya luchan la paloma y el leopardo, a las 5 de la tarde. El toreo es un juego de heroísmo o un heroísmo de juego, heroísmo absoluto. José Bergamín. Yo y el toro éramos los dos elementos de aquel juego. Movido cada uno por la lealtad de sus instintos dispares, trazábamos sobre el albero de la plaza el esquema de la mecánica pura del toreo. El toro estaba sujeto a mí y yo a él. Llegó un momento en que me sentí envuelto en toro, fundido con él. Juan Belmonte, por Chávez Nogales. La lidia es una lucha con armas iguales, la astucia contra la fuerza, David contra Goliat. Es también una lucha con suertes desiguales, puesto que ilustra la superioridad de la inteligencia humana sobre la fuerza bruta del toro. Francis Wolff. El toro es el único valiente que existe en el redondel. Ataca derecho, como los héroes, y de engaño en engaño la malicia humana le va arrancando las fuerzas, la sangre, los pedazos de cuero, hasta que hecho un guiñapo, sudando escarlata, con el hocico en la arena y las piernas vacilantes, se atreve el hombre a acercarse por primera vez a su testuz, contoneando las caderas y echándoselas de majo. Vicente Blasco Ibáñez. La esencia y el valor de la corrida descansan sobre dos pilares. El primero es la lucha del toro, que no debe morir sin haber podido expresar, y de la mejor manera, sus facultades ofensivas y defensivas. El segundo pilar, simétrico del primero, es el compromiso del torero, el cual no puede afrontar a su adversario sin jugarse la vida. Ninguna corrida tendría interés sin ese permanente riesgo de muerte del torero. Francis Wolff. Para empezar, este animal sale a la arena convenientemente manipulado, drogado, afeitado y deslomado, afirma Manuel Vicent. ¿Y cuando el toro ataca? Cuando el toro ataca, esperar a pie firme a que baje la cabeza, momento en el que se descubre la ranura entre las paletillas para clavarle la espada con la palma de la mano y la muñeca rígida, e inclinarse de modo que hombre y bestia constituyan una sola figura conforme el acero se hunde hasta que ambos quedan unidos. Ernest Hemingway. Tal vez
nuestros mayores males y defectos, provienen de esta fiesta de cobardía colectiva que se titula Escuela del Valor, de que nos acostumbran de niños a ver los peligros ajenos desde un lugar seguro, dándonos, además, el derecho de criticar, con aire de héroes, lo que no osaríamos hacer nunca por puro miedo. Vicente Blasco Ibáñez. Inteligencia y belleza. A las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído. A las 5 de la tarde. La perfección. La geometría del trapo, la ecuación de la fuerza en los pitones, en el profundo surco de prender el aire. No hay más razón que la del sueño de ser otro. Bestia, ciega máscara, vértigo, mito, abrazo. ¿Y cómo explicar la vida desde su borde mismo? La urgente lancería que chasquea seda y carne. ¿Cómo explicar un mundo en dos mitades que no se nos parecen? Esa danza que convierte el oficio de lo bárbaro en polen de milagro. Antonio Lucas. Poesía ahora. A lo más digno que puede parecerse una lidia es a la brutalidad del circo romano. Un presidente emperador que en vez del dedo pulgar extiende pañuelos para dirigir la carnicería y unos matarifes pinchando a diestro y siniestro. En definitiva, masacre de fieras y personas ante el jolgorio de la masa. Esto dijo Albert Boadella, poniendo voz de antitaurino, en su pregón taurino en la Sevilla de 2006, a lo que él mismo, Boadella, se respondía así. Esta versión lleva un propósito tramposo, contiene la misma finalidad escarnecedora que aquella descripción de la misa en la que un caballero con faldas era seguido por un chaval que tocaba la campanilla cada vez que conseguía levantarle las faldas. Acepto su reivindicación antitaurina, sea muy legítima, pero no por ello es necesario deformar al oponente. La lidia no es circo, así como la misa tampoco es un tipo disfrazado que trabaja en una mesa. No es así, ni bajo la óptica de un ateo. Porque convertir la pesada e hiriente realidad de una bestia en algo tan inconsútil como el velo de una danzarina es la gran maravilla del toreo, escribe Chávez Nogales en su Juan Belmonte. Y cuando las suertes se ejecutan con hondura y se interpretan con sentimiento, el arte de torear adquiere caracteres de grandeza, sentenció Joaquín Vidal sobre José Tomás. En la corrida asistimos a la representación cruenta de la vieja historia del hombre, que no es otra cosa que el logro del dominio de éste sobre la naturaleza, mas el vencimiento por la inteligencia de la fuerza irracional se hace ahí de tan fascinante manera que a veces el resultado es solo el advenimiento de una profunda emoción estética. Francisco Brines. La fiesta de los toros es uno de los ceremoniales más ricos que el hombre ha inventado. Por su lenguaje específico, lleno de matices, de precisiones sorprendentes, de invención pura. Por su simbología repleta de significados que señalan hacia esas grandes verdades que Follner nombraba como la preocupación fundamental del arte, el valor, el sacrificio, la honradez, el éxito y el fracaso individuales. Carlos Marzal. Que puede haber algo de artístico, en ocasiones en el espectáculo está fuera de duda. Y yo lo he reconocido explícitamente, pero es un arte inferior y sensual, que remueve los pozos de los atavismos feroces. No tiene allí la sangre, la explicación de haber sido derramada por la patria en nobilísimo holocausto. La sangre que revuelta corre empapando la arena y mezclándose con la humana, la de los animales sacrificados, que se vierte para entretener a un público sin ideal y procurar ganancias a industriales y profesionales del cruel deporte. Emilia Pardo Bazán. Panem et circenses. Era una de las máximas de la política de los emperadores romanos, máxima que hemos traducido aquí por pan y toros. Por muchos pases pinturescos que el diestro pegue vestido de sota de espadas, nunca podrá ocultar la degradación que late bajo la supuesta belleza de una Verónica. Se dice que los buenos aficionados no ven la sangre durante la lidia,
no la ven, porque están muy acostumbrados. Del mismo modo, no huelen a mierda los que viven normalmente en ella. Manuel Vicent. Salvaje y repugnante es el inútil derramamiento de sangre, asqueroso el despanzurrar pobres jamelgos, deprimente la actitud del pueblo. Pero aún más repugnante y asqueroso me resulta el perfil del banderillero, con su traje ceñido cuando cita al toro, o las monerías o posturitas del diestro, las gallardías del gladiador que se engalla para merecer su jornal, porque si el toro da cornadas, aún las da mayores el hambre, según decía Espartero, Miguel de Unamuno. Con la Iglesia hemos topado. Por lo tanto, considerando que esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el circo o en la plaza pública no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo abolir tales espectáculos cruentos y vergonzosos, propios no de hombres, sino del demonio, y proveer a la salvación de las almas en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda de Dios, prohibimos terminantemente por esta nuestra Constitución, que estará vigente perpetuamente, bajo pena de excomunión y de anatema, en que se incurrirá por el hecho mismo, ipso facto, de que todos y cada uno de los príncipes cristianos, cualquiera que sea la dignidad de que estén revestidos, sea eclesiástica o civil, incluso imperial o real o de cualquier otra clase, cualquiera que sea el nombre con el que se los designe o cualquiera que sea su comunidad o estado, permitan la celebración de esos espectáculos en que se corren toros y otras fieras en sus provincias, ciudades, territorios, plazas fuertes y lugares donde se llevan a cabo. Prohibimos, asimismo, que los soldados y cualesquiera otras personas osen enfrentarse con toros u otras fieras en los citados espectáculos, sea a pie o a caballo. Y si alguno muriera allí, no se le dé sepultura eclesiástica. San Pío V, Bula de Salutis Gregis Dominici, 1567. Os denuncio, pues, en nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que todos cuantos obráis y consentís, y pudiendo hacerlo no prohibís las corridas, no solo pecáis mortalmente, sino que sois homicidas y deudores delante de Dios en el día de su juicio de tanta sangre violentamente vertida. Santo Tomás de Villanueva. Barbarie y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Las corridas de toros no son más tortura que la pesca con caña. Se pescan los peces por desafío, diversión, pasión o para comérselos. Se torean los toros por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Francis Wolff. Quien somete a pobres animales indefensos a monstruosas torturas se revela ya como agente del mal y nos avisa del riesgo que puede acarrear la convivencia con él. Cabe pensar que si aún no ejerció sus reprobables instintos con los hombres, fue por la falta de ocasión o por cobardía, no porque le repugne causar dolor. Wenceslao Fernández Flórez. Como gusto reconocerme en los demás, pues así ensancho mis posibilidades de ser hombre, aplico a mis adversarios en ocasiones su propia mirada, en este caso benéfica y censoria. Acecho, pues, en torno a ellos el bordoneo travieso del minúsculo mosquito y asisto allí al más satisfecho de los palmetazos mortales. Procuro vencer mi desagradable impresión ante muerte tan desigual, pues pienso que es también justo que ellos hayan sentido algo semejante ante un fulminante volapié. Mejor es verles lidiar con moscas, pues casi todas se les escapan vivas al corral, sin límites del aire. Pero que acepten que su intención era aviesa. Y en sus líricos paseos por el campo
Si les aplico su filantrópica mirada, observo en ellos a verdaderos criminales de guerra, la destrucción decretada por solo la soberbia de no bajar con modestia los ojos al suelo es, en las aglomeraciones pacíficas y laboriosas de las hormigas, solo comparable a un bárbaro bombardeo sin causa. Ni he sabido que nunca hayan adecentado el doméstico final de las predestinadas gallinas, aves espantosas de pico curvo, con una piadosa anestesia. Lo que el toreo es, lo encuentra en la mirada. Y como siempre que se trata de arte, si la lectura se hace literalmente, caemos en el engaño o en el error. Francisco Brines, Premio Cervantes, hace 2 años. Los que compadecen al toro le agravian mucho más y peor que los que le hieren y le matan. El único insulto para el toro es la compasión. José Bergamín. Yo he estado en el patio de caballos de la Plaza de Toros de Madrid una tarde de corrida. Yo he visto a los monosabios hundir sus manos en el sangriento vientre de los caballos para rellenar con estopas las tremendas heridas. Un incesante temblor corría por las patas de los infelices animales y sacudía su lomo y su cola mutilada el temblor de un sufrimiento horrible. La sangre goteaba difícilmente a través de los puñados de hebras ya enrojecidas. Una fuerte aguja cosía la piel. Después, para reanimar a la bestia moribunda, arrojaban contra ella el agua de un balde y la víctima del largo martirio volvía a vacilar bajo el peso del picador y tornaba al ruedo. Yo podría haber escrito después de aquella visita un artículo estremecedor, suma de crueldades presenciadas y oídas, compendio de impiedades, de brutalidad cuyo recuerdo se obstinase en la memoria de las gentes de buen corazón. Solo algo igualaría al horror de este artículo, su inutilidad. Por eso no lo he escrito. Venceslao Fernández Floret. Cruel el toro. Nunca. Es la víctima inocente, el único que no está allí por su voluntad. Su situación es semejante a la del hombre ante Dios. Carece de culpabilidad. Cruel el torero. No, puesto que ejerce su destino asumiendo unas normas tan duras para él que no le permiten vencer el miedo ni anular el riesgo mortal por la propia vida. Crueles los aficionados. Quienes así digan no han visto nunca una corrida. Nadie como ellos, no hablo de intrusos ni de espectadores, escarnecerán a quienes maltratan a los toros con hierros y espadas, por mala voluntad o impericia, más allá de lo pertinente para la buena lidia. Protestarán, insultarán airados. No aman o desean la crueldad. Aceptan sí un determinado castigo y unas muertes, como aceptan de igual grado las posibles heridas o la muerte del torero. Solo desean ser testigos de una emocionante plenitud, sentir aquello por lo que más vale la pena existir, la intensidad de la vida en unos instantes de su transcurrir temporal, o lo que es lo mismo, asistir a la magia de la creación. ¿Quiénes son entonces los crueles? No. Tampoco los antitaurinos, puesto que aunque ellos sí son capaces de ver la crueldad, la fustigan honestamente. Son crueles quienes pretenden hacer de la fiesta un esperpéntico simulacro, del torero un ridículo matarife con atuendo de héroe de opereta, y del toro un animal lastimoso y enfermo del más soberbio que existe. Francisco Brines. Muerte, vida. Lo demás era muerte y solo muerte, a las 5 de la tarde. Muerte y solo muerte. Dolorido de aplausos vengo a verte entre pitos y flautas burlar la muerte.
José María Ladrón de Guevara. A pesar de que la muerte ritual del toro ocurra siempre en la plaza, lo que se celebra no es la muerte, sino su aplazamiento. Carlos Marzal. Muerte en sus astas, muerte en su sangre, muerte en sus ojos, muerte o juego, muerte o gloria, o vida misma más allá de la muerte. Jacobo Cortines. Ver a un hombre sobre las astas del toro y mirarle agonizante y sentirle retorcerse con estertores de muerte y verle por fin caído e inmóvil sobre la arena y contemplar que le llevan a un rincón de la enfermería como un objeto molesto que estorba en el espectáculo, y pensar que había pagado por ser cómplice del hecho dióme vergüenza de mí. Al recordar el egoísmo con que la fiera del público negaba importancia al hecho y que lo negaba consciente a fin de no interrumpir aquel goce sanguinario, dióme vergüenza de todos. Al ver la lucha continuando y los caballos cayendo y las entrañas vaciándose, acuérdome de París y de aquel día de vergüenza. Y otra vez, como aquel día, siento rubores extraños y siento lo que no es posible, que terminarán los toros como salvación de España. Santiago Ruiseñol. Si la muerte no jugase la partida de modo equitativo, parejo, nada de todo esto tendría sentido. Y el espectáculo taurino sería solo eso, un espectáculo. No el rito trágico y fascinante que permite asomarse para el observador atento a los grandes misterios de la existencia, de la muerte y de la vida. Arturo Pérez Reverte. Hoy nadie soportaría el atroz tormento de los caballos porque hemos ganado en civilidad, porque somos mejores y más humanos. Y llegará el momento en que nadie soportará la crueldad de la lidia. Den un paso mental atrás. Sálganse de esta época y contemplen la fiesta taurina. Verán que es tremenda. Rosa Montero. He nacido en España, toro bravo me llaman, espejo de la casta que ambicionáis tener. No me pidáis respuestas. Yo soy una pregunta. ¿Cuánta muerte hace falta para invocar la vida? Raquel Lanceros. España. ¡Ole! 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 Se abre el portón de las cuadrillas, tímpano roto y pétreas barreras. Bajo el escudo y el balcón de herraje se paran carruaje y carruaje, faetones, calesas, jardineras desbordantes de peinas y mantillas. Se desdobla un estribo, crujen muelles, en una rueda se enganchó una falda y en lo alto, en su palco rojigualda, saludan los retratos de los reyes. Aquilino Duque. El rey Juan Carlos tiene que tragar toros. Y el príncipe a medias, pero la reina es libre de no ir a los toros. Y los nacionales, aún no nos hemos enterado de la gran lección que nos está dando con su repudio callado del crimen quíntuple. El magisterio de europeidad, de civilidad, de sensibilidad que la reina difunde desde la grada vacía son las lecciones del silencio, las presencias de la ausencia, de las que debemos aprender. Doña Carmen Polo iba mucho y de mantilla. Ella sí soportaba muy bien la sangre. Era también una gran profesional de la sangre. Francisco Umbral. A muchos nos molesta que se identifique al pueblo español con la caverna taurina, con el mundillo hortera de la tauromaquia, con su cursilería supersticiosa, su sensibilidad embotada y su retórica ramplona, empalagosa y achulada. Jesús Mosterín. Las corridas de toros no han sido jamás una diversión, ni cotidiana, ni frecuentada, ni de todos los pueblos de España, ni generalmente buscada y aplaudida. En muchas provincias no se conoció jamás. En otras se circunscribió a las capitales y donde quiera que fueran celebrados. Lo fue solamente a largos periodos y concurriendo a verla el pueblo de las capitales y de tal cual aldea circunvecina.
Se puede, por tanto, calcular que de todo el pueblo de España apenas la centésima parte habrá visto alguna vez este espectáculo. ¿Cómo, pues, se ha pretendido darle el título de diversión nacional? Melchor Gaspar de Jovellanos. Si no fuera por el miedo, cualquier limpiabotas de España sería torero. Hemingway. La tradición sanguinaria es defendida con chulería numantina frente a las críticas del resto del mundo, rechazadas como presuntos atentados a nuestro sacrosanto patrimonio étnico-cultural. Aunque ya vimos que la crueldad con los toros no tiene nada de específicamente hispano, y sí mucho de simplemente rancio, atrasado y obsoleto. Jesús Mosterín. En una época en la que se defiende la diversidad cultural, en la que se pretende resistir a la mundialización de la cultura, en la que se lucha contra la uniformización de los valores y de las costumbres, en la que se denuncia la omnipotencia de la dominante y avasalladora civilización anglosajona, no habrá que defender las identidades culturales locales, regionales, minoritarias. ¿No hay que defender ahora más que nunca los pueblos de los toros? Francis Wolff. Bueno, cada tiempo tiene sus calamidades propias. Cada tiempo hace su mueca. La mueca de España es, en el siglo XX, la torería. A esto hemos llegado después de asombrar al mundo con tantas proezas. Emilia Pardo Bazán. Ya sé que en España la defensa del trato digno hacia los animales merece el mismo escarnio que se reservaba en un siglo atrás para los sufragistas. Realmente hay mucha nobleza en el espectáculo de atormentar a un animal y de acabar con él, no en ese instante de arte supremo que tanta emoción provoca entre los intelectuales de mi época, sino como suele ocurrir después de una repulsiva sucesión de torpes estocadas. Antonio Muñoz Molina. El toreo no es español, es interplanetario. Los toros forman parte indisoluble de la cultura universal. Carlos Marzal. Última estación. Sobre la abolición. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. No habrá nunca un gobierno que ponga fin a tan salvajes fiestas y nos moralice y civilice en los más dignos espectáculos. Las fiestas han sido en todas las edades medios de educación y de cultura, y ministerios, diputaciones y ayuntamientos habrían de favorecer y estimular las que mejor condujeran a cultivar el entendimiento y templar el corazón del pueblo. Conservar las corridas de toros es ya, además de un anacronismo, un verdadero crimen de lesa patria. Francesc, Pi y Margal. Cuando una costumbre dura siglos es locura pretender abolirla de repente. Ninguno de nuestros reformadores se ha atrevido a suprimir las deseducadoras corridas de toros y el vicio de la lotería, no obstante deplorar cuanto nos desprestigian ante el extranjero. Santiago Ramón y Cajal. La decadencia de este rito bárbaro de acuchillar reses bravas en público en medio del jolgorio es ya imparable. Felizmente las plazas de toros pronto serán mostradas por los guías a los turistas como espacios donde antiguamente se celebraba una carnicería que algunos llamaban cultura, cuando no era más que una mezcla sustancial de mugre, sangre, muerte, señoritismo y caspa. Ya queda poco para que desaparezca del mapa esta fiesta y las mulillas del arrastre se la lleven al desolladero de la historia con Hemingway a la cabeza. Manuel Vicén. Yo no abogo por la prohibición de las corridas. Creo que eso puede proporcionarles oxígeno cuando sin duda están agonizando. La llamada fiesta de los toros es un residuo del pasado, algo tan abiertamente brutal que no tiene espacio en nuestra sociedad. Rosa Montero. Hoy, la fiesta de los toros, y mañana, ¿contra qué la tomarán? ¿Qué inocente placer será descrito como perverso? ¿La caza deportiva? ¿La pesca con caña? Eso ya está. Y entonces, la producción de foie gras ya está prohibida en varios países. El Parlamento californiano votó incluso en 2004 una ley prohibiendo su comercialización. Francis Wolff. No pretendo que nos acompañe. Está en su legítimo derecho de reprobarnos, pero no quiere impedirnos unos momentos de gozo ante un arte auténtico, que no ha sido esterilizado, domesticado ni recalentado como los demás.
para mantenerlo vivo, si es necesario, pasaremos a la clandestinidad. Albert Boadella. A las 5 de la tarde. Dice Luis Cernuda, la vida siempre obtiene revancha contra quienes la negaron. Y suena el eco de Miguel Hernández. A la gloria, toreadores, la hora es de 1:01 menos cuarto. La historia de mi tierra fue actuada por enemigos enconados de la vida. A la gloria, toreadores. El daño no es de ayer ni tampoco de ahora, sino de siempre, por eso es hoy. La existencia española, llegada al paroxismo, estúpida y cruel como su fiesta de los toros. Por el arco, contra los picadores, del cuerno flecha a disparar me parto. A la gloria, toreadores. ¡A la gloria, toreadores!